Buenos días, Iglesia. Qué bueno es estar con ustedes en esta mañana. Es hermoso poder haber estado preparándome para poder compartir la palabra con ustedes en el día de hoy. Ha sido de mucha edificación para mí el tema que vamos a estar viendo hoy, el capítulo, Hechos, capítulo 14, como venimos con la serie. El título del sermón de hoy es El misionero, el carácter del misionero. ¿Qué es un misionero? Como dije, vamos a estar pensando en Hechos capítulo 14, pero quería leerles, a modo de introducción, una breve historia, una pequeña reflexión que tuvo un misionero antes de ir a predicarle a los caníbales. Es del libro de Piper que yo les había recomendado, Alégrense las Naciones. Y dice así: un cristiano de avanzada edad desaprobó la decisión de John Patton de ir como misionero a las islas del Océano Pacífico, diciéndole: los caníbales te van a comer, porque eran una isla con nativos caníbales, ¿no? A lo que Patton respondió: señor Dixon, usted es un hombre mayor al que no le queda mucho para ir a la tumba donde los gusanos le van a comer. Le confieso que, si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, me dará igual que me coman los caníbales o los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo resucitado se levantará como el de usted a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Quería traer esto para que pensemos un poco en cómo piensa un misionero, ¿no? Una persona que muy inteligentemente pensó: entre que me coman los caníbales o los gusanos, me van a terminar comiendo. Pero si yo mi vida no la desperdicio, hago la diferencia. Y eso es uno de las características del misionero. Muere a este mundo con tal de tener recompensas en el cielo y su Señor sea glorificado. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a leer el texto y vamos a comenzar, ¿bien? Amado Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver hacia atrás y vemos a Cristo y a todo un testimonio de hermanos que han muerto en el ministerio, han sido mártires por el Evangelio. Son héroes, son ejemplos para nosotros, ejemplos a seguir. Personas que no solo de manera abstracta murieron a su vida para obtener la vida eterna, sino también real, física. A algunos los comieron los leones, a otros los prendieron fuego, a otros los partieron a la mitad con una sierra, a otros los comieron los caníbales, o como los apóstoles, los crucificaban boca abajo. Señor, de formas horrendas han matado a nuestros hermanos y quizá algún día nos maten a nosotros. Pero queremos tener la confianza y la certeza y la seguridad de que esta vida es pasajera. Y lo mejor que podemos hacer como cristianos es no desperdiciarla, Señor. Ayúdanos a entender a través de tu palabra cuáles son las características del misionero, cómo piensa, cómo sabe si es o no llamado a las misiones. Y te ruego, Señor, que estés iluminando tu palabra por medio de tu Espíritu Santo y que cualquier debilidad mía no estorbe, Señor, al crecimiento de la iglesia y a la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre del Señor Jesús yo te ruego por todo esto. Amén. Bien, leamos, hermanos, el capítulo 14 de Hechos. Vamos allá. Acuérdense que en el capítulo 13, Pablo y Bernabé, estos dos misioneros en uno de sus viajes, en el primero de los viajes de Pablo, acaban de salir huyendo de una ciudad en la que los querían matar y caen ahora a Iconio, ¿no? En donde vamos a empezar a leer nosotros. Entonces dice así, vamos a leer todo el capítulo. Aconteció que en Iconio entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En griego la palabra ánimos es alma, o sea, todo su ser interior fue llenado de odio. Versículo 3. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor,
que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Versículo 7, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, o sea, era paralítico, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: «Levántate derecho sobre tus pies», y él dio un salto y anduvo. Versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron su voz diciendo en el idioma de Licaonia: «Los dioses se han hecho semejante a los hombres y han descendido a nosotros». Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio o Hermes. Mercurio y Hermes eran dos palabras dependiendo si era romano o de esta ciudad para el mismo dios, ¿no? Que era el dios de la oratoria. De ahí viene hermenéutica. Leo de nuevo el versículo. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecerle sacrificios juntamente con la multitud. Guirnaldas, ¿vieron los hawaianos cuando llegan los turistas que le ponen ese collar de flores? Bueno, es un adorno así, ¿no? Eso es una guirnalda. Versículo 14, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciéndoles: «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, y llenando vuestros corazones de sustento y de alegría». Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Ahí hay un punto de quiebre, pasa un periodo de tiempo que no lo vemos en el texto, pero por el suceso nos damos cuenta, lo inferimos, y vamos al versículo 19. «Pero vinieron algunos judíos de Antioquía, la ciudad de donde ellos habían escapado, y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Después de que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos.
hasta ahí la palabra, hermanos. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, vamos a ver tres cosas. El carácter del misionero, el llamado del misionero y el proceso por el cual se llega a ser misionero. Bien, repito, vamos a ver el carácter del misionero, el llamado del misionero y el proceso por el cual se llega a ser misionero. Bien, o por el cual la iglesia termina enviando a un misionero. Entonces, en cuanto al carácter, quiero que vayamos a un texto mucho más amplio que habla sobre el carácter, que es en 1 Timoteo capítulo 3. Vamos allá. Y yo voy a leer los versículos. Es 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Hay que tener en cuenta algo, hermanos. En las misiones, cuando uno va a plantar una iglesia, o sea, yo, Miqueas, un ejemplo, estoy yendo a plantar una iglesia en Santiago del Estero, por ejemplo. Yo tengo que tener la capacidad en mí de llegar a ser pastor de esa iglesia, ¿bien? Normalmente el que funda la iglesia termina siendo el pastor. No siempre, pero normalmente sí. Entonces cuenta para nosotros, para un misionero que va a fundar una iglesia, tener estas características. Y otra cosa, las características de este texto, de 1 Timoteo capítulo 3, es el ideal, es el llamado a todo cristiano, no solo al pastor, no solo al anciano, que es lo mismo, o al misionero, al que dirige la alabanza, lo que sea, es a todos. ¿Bien? Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, freno acá, tengamos en cuenta que obispo, anciano y pastor en la Biblia es lo mismo, esas tres palabras son sinónimos. Buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, acá la Reina Valera dice neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, o sea, el orgullo. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Algo que nos llama la atención inmediatamente leemos esto es lo siguiente: no habla de dones. Hay una sola cosa, tiene que ser apto para enseñar. Para el Señor, hermanos, es más importante un cristiano íntegro, un cristiano santo, que un superdotado, que una persona con un coeficiente intelectual brillante. No le sirve al Señor un inteligente impuro. Le sirve al Señor un inútil santo. Porque la obra es del Señor. Y el Señor usa a santos, no a superdotados. Hay hermanos que han sido personas con talentos impresionantes y que el Señor los ha usado mucho, ¿no? Pero en la Biblia no vemos un llamado a ser inteligente, tener un doctorado, qué sé yo, a ser hábil en la música o tener... No, es un llamado a la integridad. Vamos a hablar un poquito de esas características de este texto para volver después a Hechos. Dice que tiene que ser irreprochable, ¿no? Básicamente íntegro, confiable. Una persona que yo pueda decir, no le veo fallas grandes, ¿no? No perfección. En ningún lado te habla de ser un superhumano, un Jesús. No. Jesús hubo uno y lo mataron por nosotros. Pero hubo uno. No es ser perfecto, ¿no? La idea de irreprochable es más o menos esto. Imagínense una taza no esto, sino la taza que tiene la orejita. Y bueno, nosotros agarramos de la orejita, bien. Si alguien quisiera hablar mal de nosotros tendríamos que ser como un vaso, sin tener esa orejita. El que tiene esa orejita de donde se pueden agarrar es el que se le puede reprochar algo. O sea, un patrón en nosotros que la gente pueda decir, no, esa persona no me gusta por X cosa. ¿Bien?
Eso sería la orejita de donde nosotros agarramos la taza. Entonces tiene que ser íntegro, confiable, una persona que yo puedo estar tranquilo de quién es, una persona de palabra. Marido de una sola mujer. Esto no significa, hermanos, que tiene que ser casado, ¿no? Ninguno de los apóstoles era casado. Y ustedes me dicen, ah, bueno, pero eran apóstoles. Bueno, Timoteo no era casado y fue pastor, ¿bien? No tiene que ser casado, tiene que ser un marido de una sola mujer. Y acá se puede dividir, hay personas que dicen que no tiene que ser divorciado, otro que puede haber sido divorciado antes de convertirse, pero después de convertirse no, y las diferencias son varias, ¿no? Pero en términos generales podemos decir que la Biblia apunta que tiene que haber una pureza sexual en esa persona. Bien, ni hablar de poligamia ni nada de eso. Obviamente una persona así quedaría descartada automáticamente. Tiene que ser sobrio, ¿bien? Para entender que es sobrio nos tenemos que ir a varias características más adelante del carácter de la persona. Y dice que no tiene que ser borracho, sino sobrio. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser una persona lúcida, dominada por el Espíritu Santo. Su mente tiene que estar, en cambio de aturdida por cualquier sustancia, drogas, alcohol, o cualquier cosa que pudiera como afectar sus capacidades, tiene que ser una persona que tenga la mente llena de Biblia, ¿bien? Una cosmovisión cristiana. Tiene que ser sobrio, un cristiano muy bíblico, ¿bien? Prudente, tiene que ser sabio para tomar decisiones. Tiene que tener una conducta decorosa, todo de nuevo lo que decíamos hace un ratito. Una persona que sea admirable en el sentido de siervo, no admirable en términos seculares, ¿no? No hace falta que ande un Lamborghini y tenga ojos azules y mida 2 metros. No. Tiene que ser una persona, un cristiano admirable, ¿bien? Un Pablo, un Bernabé, para que quede más claro. Tiene que ser hospitalario, ¿bien? O sea, una predisposición a hospedar. Le tiene que gustar estar con gente. Su casa tiene que estar abierta a hospedar gente, siempre y cuando se pueda, obviamente, pero tiene que estar dispuesto a hospedar gente. Apto para enseñar. La única capacidad que se le exige a un pastor o a un misionero que va a fundar una iglesia es que tiene que ser apto para enseñar. Y guarda, hermanos, no dice que tiene que ser John MacArthur, ni John Piper, ni Paul Washer, ni Grudem. Bien, no hace falta estar en un púlpito para enseñar. Hay gente que enseña en grupos pequeños, gente que enseña en consejería, hay gente que enseña dirigiendo la alabanza, cantando, ¿bien? Entonces, apto para enseñar. No recién convertido o neófito. ¿Por qué? Porque es normal que una persona recién convertida, si automáticamente se le da un rango, un cargo, se enorgullezca, ¿bien? Y va a terminar pecando. No borracho, sino sobrio, lo que hablábamos recién. No avaricioso, o sea que no tenga amor por el dinero o por las posesiones materiales. No tiene que ser un materialista. Un misionero va a tener sufrimiento de sobra, posiblemente pobreza de sobra, y nunca va a funcionar si él está buscando riqueza. Al menos no va a predicar el Evangelio de Cristo. Quizá el Evangelio de prosperidad sí, va a hacer mucha plata, eso seguro, pero va a haber poca gloria para Dios ahí. Bien, entonces, no avaricioso. Y con buen testimonio de los no cristianos, muy relacionado con la primera de las características que dice el texto, que sea irreprochable. Una persona que... yo vengo de un pueblo, vengo de Río Primero. Y en el pueblo vos decís, che, fulanito, ¿qué sabe fulanito? Ah, sí, ese hace, ta. Porque en el pueblo todos conocen todo, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Es un dicho típico en toda Latinoamérica. Una persona irreprochable es una persona que cuando alguien habla mal de mí, está mintiendo. ¿Bien? Está mintiendo. Es una persona irreprochable, de buen testimonio. ¿Quiere decir que yo no cometo errores? No, para nada. Quiere decir que yo no tengo patrones pecaminosos. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, habiendo dicho esto, volvamos a nuestro texto. A Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 14.
leemos en el versículo 3 algo muy interesante, dice: con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando, escuchen esto, valientemente confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Característica de un misionero tiene que ser una persona valiente. Bien. Pero valiente, que algo así como, no sé, William Wallace haciéndole frente a los ingleses. No. Tiene que ser una persona que conozca a su Dios. Una persona que sabe que a pesar de que haya muchos truenos y tormentas, mientras él mire a Cristo va a caminar sobre el agua. ¿Cómo se logra eso? Entonces, Miqueas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para hacerle frente cuando veo alrededor pandemias, rumores de guerra? Hoy leíamos hace poco acá en casa un nuevo virus que es más contagioso. Aparece muerto un político muy importante de Argentina. Si yo veo todo eso, parece que el mundo se está desboronando. Mirá a Cristo, conoce a Cristo y automáticamente vas a ser valiente. Un valiente, un misionero valiente, conoce el carácter de su Dios. Entiende que el Dios de él es un Dios todopoderoso. Es el Rey del universo, el que posee todos los bienes materiales, el que pone y saca reyes, el que maneja los virus, el que sana, el que enferma, el que da dinero y el que lo quita, el que da vida y la quita. Ese es tu Dios. Si lo conoces, no te digo si conoces la Biblia, si sabes teología, un cura sabe mucha teología, pero la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces quién es Él? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo piensa? ¿Qué desea? La cuestión es conocer quién es Dios. Un paso práctico: agarrar libros de los atributos de Dios y en oración léelos, estudialos, memorizá sus textos, ora. Pasa tiempo con Dios, conoce quién es Dios. Y es una cosa más, que no es Biblia en sí, pero lee biografías de grandes cristianos, te vas a sorprender. Conocían que la misión, o sea, las misiones, es la obra de Dios. Como vemos acá, ellos confiaban en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Hermanos, el misionero no es quien hace la obra. Él es el cortafierro o el martillo. El que hace la obra es el que le está dando el cortafierro y el martillo. La obra es de Dios. Es Cristo el mayor misionero. No vos, no yo, no Pablo, ni Bernabé, ni nadie. La obra es de Dios. Ellos eran simplemente instrumentos en las manos del Redentor, como veíamos hace el año pasado, creo. Y ellos, algo que queda muy en claro en la Biblia y en este capítulo, es que entendían que la obra era de Dios, por eso predicaban la palabra de Dios. Si ustedes leen, yo no voy a volver a leer todo, pero en el versículo, solamente en este capítulo, 1, 3, 7, 9, versículos 15 al 17, el 21 y el 25, ellos predicaban el Evangelio o la palabra de Dios, que es lo mismo. No se predicaban a ellos mismos, el poder no estaba en ellos mismos, la gloria no era para ellos, era la palabra de Dios, era la obra de Dios. Ellos solamente eran instrumentos en las manos de Dios. Otro rasgo del carácter de un misionero es que es una persona determinada. Vamos a verlo en el versículo 20. Bueno, llegan estos judíos, ¿no? Alteran a la multitud, esta multitud que hace un ratito quería ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé, ahora agarran a Pablo y lo apedrean. Básicamente, la práctica era que te rodeaban en un semicírculo y te tiraban con piedras hasta que te mataban, básicamente. Pensemos si fuéramos Pablo. Recién nos querían hacer dioses, ¿no? Nos querían dar sacrificios, adornos, quizá casas, autos, plata, dinero. Dijimos que no, que la gloria era de Dios y les predicamos el Evangelio. Bueno, perfecto, ahora me quieren matar. Y me pegan hasta casi matarme. ¿Qué hacemos? Vamos a otra ciudad. Acá no pasa nada. Vamos a otra ciudad. ¿Qué hace Pablo? Versículo 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, se levantó y entró en la ciudad. Me acaban de sacar arrastrándome, dado por muerto.
porque literalmente Pablo tiene que haber estado desmayado por algún golpe, y me tiran como si fuera un cadáver. Yo quizá con alguna quebradura, ¿no? Si las piedras eran grandes, quizá una costilla quebrada, no lo sabemos. Me levanto y entro así, cojeando, adolorido, entro a la ciudad que me acaba casi de matar, porque hay algo que hacer todavía en esa ciudad. Un misionero es una persona que sabe que la misión no se acaba hasta que el evangelio es predicado. Él no se conforma con la mediocridad. Él tiene una misión y la cumple o muere intentando cumplir esa misión, que es predicar la palabra de Dios. Un misionero es determinado, hermanos. Es alguien que no lo vas a desmoralizar con golpes, ataques. Solamente vas a alimentar más la fuerza y la pasión con la que él va a predicar. Obviamente, lo que acabamos de decir va muy de la mano con que el misionero es una persona que va a sufrir. Y mucho, todo cristiano va a sufrir. Pero el misionero muchas veces se ve enfrentado a situaciones muy difíciles sin un contexto de comunidad. Bien, vamos a decir que nosotros, ninguno es misionero de los que está escuchando esto, somos parte de una iglesia local, a mí me pasa algo y viene un hermano a mi casa, me ayuda, estamos dos luchando contra esto, lo que sea, una enfermedad, un problema de trabajo, problemas económicos, lo que sea. Un misionero no tiene eso. Él está solo en un país lejano, con frío, calor, con todo enemigo, rodeado de enemigos. Un misionero sufre, un cristiano sufre, un misionero sufre más. Lo vemos en el versículo 22, Pablo mismo lo decía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Vamos a sufrir. Bien, el misionero, y acuérdense de esto, el misionero sufre mucho. Y usted puede estar pensando, pero menos mal que yo no soy misionero. Quédese con eso en su mente. Vamos a estar viendo más adelante algo sobre eso. ¿Cómo saber si soy un misionero? Si Dios me llama a las misiones. ¿Soy yo llamado a las misiones? Es una respuesta que vamos a responder ahora, me parece. Vamos a intentar responderla. La última de las características, no es la idea hablar de todas las características, pero la última de este texto que vamos a hablar es que eran apasionados por la gloria de Cristo. Versículo 8 al 15, ellos llegan a esta ciudad, hay un paralítico, lo sanan. Esta gente tenía, bueno, estamos versículo 8. Bueno, Listra, en la ciudad de Listra, en esta ciudad estaba la siguiente idea, que los dioses habían llegado a esta ciudad y habían tomado forma de hombres y habían ido a la casa de a hablarle a la ciudad, y la ciudad lo había rechazado, pero creo que era un matrimonio de campesinos, no lo habían rechazado, y a este matrimonio, uno fue Júpiter y el otro fue Mercurio, ¿bien? Los dioses que llegan no son Júpiter y Mercurio, sino son los que crean a estos dioses en Listra. ¿Qué pasa? De ahí viene la idea de Hermes, ¿no? Del que hablaba. ¿Qué es lo que termina pasando? Es que ellos creen que estos dioses que habían tomado forma de hombres eran ellos dos, era Pablo y Bernabé. Ellos se confundieron con sus creencias, ¿no? Sabemos que el religioso muchas veces interpreta todo a su favor, ¿bien? A pesar de que haya otras explicaciones, interpreta todo a su favor. Entonces, ¿qué pasa cuando le intentan ofrecer sacrificios? Ellos literalmente rajan sus vestiduras, rompen sus vestiduras y se ponen a gritar de que no vayan a querer ofrecerle sacrificios a ellos porque son seres humanos normales. Rasgar sus vestiduras en la cultura judía es una actitud de oposición extrema. No sé qué sería el equivalente en Argentina, quizá, pero qué sé yo, un cacerolazo. La cuestión es que es una oposición agresiva a lo que se les está diciendo.
Ellos no eran Dios, eran personas nada más. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ellos lo dicen, que solo eran hombres de la misma naturaleza que ellos. Y justamente lo que ellos estaban predicándoles era un Dios vivo y verdadero. ¿Qué está diciendo Pablo y Bernabé? La gloria no es nuestra, la gloria es de Él, solo de Él. Nosotros venimos a hablarle de un Dios vivo, un Dios que ama, un Dios que les proveyó de muchas cosas, no de nosotros. La gloria es para Él, no para mí. Entonces, un misionero es apasionado por la gloria de Cristo. Entonces, Miki, me es muy abstracto el concepto de apasionado por la gloria de su Señor, porque no entiendo qué significa. Bueno, significa algo así: ser apasionado por la gloria del Señor, por la gloria de Jesús, por la gloria de Cristo, es esto. Es que tu corazón, tu ser, va a ser controlado por el deseo de que Dios sea adorado en Cristo, en espíritu y en verdad. Y vos me decís, bueno, a ver, explícamelo un poquito. Bien, la idea es la siguiente: el deseo tuyo interno de que Dios sea adorado te va a dominar. Te va a dominar absolutamente, en espíritu y en verdad. No adorado en fanatismo fantasioso místico, sino adorado en conocer quién es Dios. Adoramos a Dios porque sabemos quién es Dios. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 23. Me pasé. Si quieren ir a Juan capítulo 4, versículos 23, vamos a ver que Jesús dice, pero la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Es el deseo de Dios que el que adora a Dios lo adore en espíritu y en verdad, con emociones, con pasión, pero sabiendo quién es Dios. No el Dios que ellos imaginan, sino el Dios de la Biblia. Un misionero apasionado por la gloria del Señor es un misionero que va a predicar quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. Sus atributos, su forma de pensar, sus deseos, cómo se mueve, cómo adorarlo, cómo amarlo. Está centrado en Dios. Por eso una iglesia bíblica es cristocéntrica, ¿no? La idea es que vamos a la Biblia y buscamos quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios. El Dios de la Biblia, no el que nos gusta a nosotros, ni el que nuestra imaginación crea, sino el de la Biblia. Entonces, hermanos, eso en cuanto al carácter es por arriba. La idea era ver algunos rasgos o características de la naturaleza de un misionero, ¿bien? Pero, ¿y cómo sé yo si yo soy llamado a ser misionero? O si yo, como debo ser misionero, enviado a otro país, o a otra provincia, o a otra iglesia, o a lo que sea. Bueno, vamos a eso, que es nuestro segundo punto. El primero era el más largo, así que no se preocupen. Entonces, lo primero hay que hablar del llamado. ¿Por qué el llamado? Bueno, entendemos que la Biblia enseña que el cristiano que es llamado a ser misionero es llamado por el Espíritu Santo. ¿Bien? Y lo vemos en Hechos, capítulo 13, lo vimos en la predicación anterior, en el versículo 2 al 4 de Hechos 13, dice lo siguiente: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, que es lo que nosotros estamos leyendo en el 14, que vayan y prediquen en todas estas ciudades. Ellos pues, 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El Señor llama a estos hermanos, la iglesia reconoce el llamado y los envía. Y ahí vamos a sacar dos conceptos importantes. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo me llama a ser misionero? Cuando hablo de ser misionero en este contexto estoy hablando de ir. Ya vamos a ver que hay misioneros que no van, pero el misionero que va al otro lugar a predicar, puede ser otro país, puede ser otra ciudad, puede ser otra calle, puede ser, pero va a predicar, es que hay un llamado. ¿Cómo lo distingo? Bueno,
Los reformados hablaban de un llamado interno y un llamado externo. El interno básicamente es un deseo que vos tenés adentro, una pasión que te controla. Acabamos de leer, apenas empezamos el estudio, en 2 Timoteo 3:1, que empieza diciendo algo así: el que anhela obispado, buena obra desea. Creo que así lo dice la Reina Valera, y la Biblia de las Américas lo dice: el que aspira obispado, buena obra desea. Bien, hay un sentir adentro nuestro. No necesariamente es primero que el llamado externo, ¿no? Pero hay un llamado interno, hay un deseo en el corazón de la persona de hacer eso. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé yo que estoy siendo llamado internamente, que hay un llamado interno en mí? Ya sea que la iglesia te haya llamado ya o no, es que va a llegar un punto en el que ese deseo te va a controlar. Quizá vos tenés una profesión, un oficio que amabas, te encantaba, y ahora ya no le encontrás sentido. Es insípido. Tu vida no tiene sentido haciendo eso. La única forma de que tu vida tenga sentido va a ser cumpliendo ese deseo, que es las misiones, ¿no? Ir a predicar a X lugar o algo así. X lugar, X país o otra provincia, no sabemos, depende de la circunstancia. El llamado va a controlar tu corazón. Vas a aspirarlo, vas a desearlo, vas a empezar a invertir recursos, te va a mover por dentro. Es algo irresistible. La gente que lo vive, ¿sí?, es algo que lo controla. Ellos tienen quizá deseos de, no sé, tener una mejor calidad de vida, pero si les ofreces la mejor calidad de vida dejando su llamado, ellos no pueden. Simplemente no pueden y se les cruza por la cabeza. Es como que vos les ofrecieras plata a cambio de que ellos dejen de respirar. No pueden. Eso es un llamado interno. Y el llamado externo, bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todos los dones de un cristiano son confirmados en el contexto de la iglesia local. O sea, tus hermanos, si ellos son edificados, te confirman a vos que vos estás haciendo un buen trabajo, que realmente tenés ese don. Entonces, tenemos que ver, hermanos, si estás llamado a las misiones, si la iglesia te reconoce como tal. Bien, si vos me decís que estás llamado a evangelizar la India y no le predicaste a tu vecino todavía, yo como hermano en la iglesia, yo dudo que estés llamado a predicar en la India. Si vos me decís que estás llamado a enseñar grandes doctrinas bíblicas y tu Biblia está tapada de tela de araña, y yo dudo que estés llamado a enseñar doctrina bíblica. Estás llamado a ser el mejor músico, director de alabanzas, y no estás estudiando teología y practicando con tu instrumento, dudo. Si me decís que sos llamado a predicar y cuando predicas la gente siente que estuvo escuchando un programa de radio de fútbol y no es edificada, yo lo dudo. Si me decís que estás llamado a cantar, que yo espero que no hayan vivido la experiencia de escucharme a mí cantando, es obvio que yo no tengo ese llamado, que yo no tengo un don de cantar. Se cae de maduro, ¿bien? Otros no, otros quizá vos los escuchás cantar y parecen un ángel cantando. Y otros son como yo, que no, nada que ver. Entonces, hay un llamado externo, hermanos, a predicar. En Hechos 14, que estamos leyendo, 21 y 23, dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, lo que acabamos de leer. Y escuchen lo que dice después. Después les designaron a ancianos en cada iglesia. O sea, llegaron a la iglesia y ellos reconocieron quienes cumplían con los requisitos que habíamos hablado y designaron a ancianos. Hay un llamado externo. Hay una identificación de la iglesia de que está siendo llamado al ministerio. Ellos llegaron y automáticamente identificaron quiénes eran los que cumplían con los requisitos y que tenían este llamado interno. Los hicieron ancianos. ¿Bien? Entonces eso, en este texto, en toda la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de que van y levantan ancianos. En el capítulo que viene vamos a volver a ver
que los apóstoles van a cada iglesia y levantan ancianos. La iglesia ya conocía a las personas. El proceso, nuestro último punto. Bueno, el proceso para llegar a ser misionero, hermanos, no se va a dar exactamente en este orden, que yo lo voy a dar ahora. No exactamente se va a hacer todo esto, pero es lo que en la iglesia, en Centro Crecer, manejamos como el camino crítico. ¿Bien? ¿Cuál es el paso a paso que entendemos por principios bíblicos que una persona sigue para llegar a ser no solo misionero, sino encargado de cualquier ministerio, ¿no? Pastor, anciano, diácono o misionero. Bien, la vamos a dividir en tres partes. El inicio, su vida de iglesia y la encomendación. En el inicio, de nuevo, no todo esto va a ser directamente en orden, ¿no? En cuanto a lo que está dentro del inicio. Primero, la conversión. La persona tiene que ser convertida para después poder bautizarse y ser miembro, ¿no? De la iglesia. Entonces, en el inicio tenés estas tres cosas. La persona entiende el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, se bautiza dando testimonio de su fe y se hace miembro de la iglesia. Simple, ¿sí? Si sos cristiano y sos miembro de Centro Crecer, ya hiciste eso. Vida de iglesia. Sirve en un ministerio, más que todo de enseñanza, ¿no? Porque si hay un llamado interno en él para ir a predicar, va a servir en un ministerio de enseñanza. De nuevo, no necesariamente lo va a hacer apenas llegue, ni va a ser el primer ministerio que tenga, pero en algún momento lo va a tener que hacer. Segundo, si va a enseñar como misionero, como decíamos recién, y va a enseñar quién es Dios, qué piensa, qué es el Evangelio, cómo entender la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo orar, tiene que estudiar teología. No necesariamente va a ir a un seminario, pero hoy por hoy contamos con la posibilidad de hacer buenos estudios. Entonces, de ser posible, va a tener un estudio en un seminario. Es lo óptimo, es lo ideal. Tercero, ser parte de un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque en el contexto de grupo pequeño, un aprendiz que se está preparando para el ministerio empieza a tener relaciones más íntimas con los hermanos, a conocer la parte práctica de la Biblia, a poder aplicarla a la vida del hermano, hacerle de consuelo, de aliento, de ayuda, de exhortación, a poder aplicar una disciplina y a hablar con tono firme: hermano, estás pecando, necesitas arrepentirte, temo por tu alma, por lo que estoy viendo en tu vida. Es necesario que un pastor pueda aplicar disciplina, un misionero también. Todo cristiano debe de hacerlo. Tercero, o sea, cuando entramos ya al último como paso del camino crítico, en la encomendación, Centro Crecer, esto ya es muy de Centro Crecer, recomienda hacer una pasantía. Esto no lo hacen todos, lo hacen más que todos los jóvenes, gente de mi edad. Una pasantía en donde vamos a vivir a la casa de pastores, en donde aprendemos cómo vive una persona que se dedica al ministerio, cómo maneja sus horarios, cómo maneja sus finanzas, su trabajo, cómo hace con su estudio teológico, en qué momento atiende a la gente, las cuestiones prácticas, cómo es su carácter, cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Eso es la idea de la pasantía, trabajar en el carácter de la persona. Gente como el pastor de nuestra iglesia nunca hizo una pasantía en la casa de un pastor, pero tiene 25 años de práctica siendo pastor en otra iglesia, entonces no era necesario, ¿bien? Por eso no es una regla escrita en piedra, pero es lo que los jóvenes nos recomiendan hacer. Hay una confirmación del llamado por parte de la iglesia, que esto se puede dar apenas la persona se hace miembro de la iglesia, no necesariamente en este punto. O sea, la iglesia se te va a acercar y te va a decir: Miqueas, me fue de bendición lo que hablaste hoy. Realmente mi alma fue confrontada o consolada, o pude aprender algo nuevo del Señor, si estás predicando, ¿no? Hay un reconocimiento de la iglesia de tus talentos, de tu llamado, ¿bien? Inclusive hay casos en que la iglesia ya te empieza a decir pastor. Vos decís: pero yo no soy pastor. De hecho, ni siquiera quizás seas miembro todavía de la iglesia. La gente ya reconoce que tenés un corazón de pastor, ¿bien? Entonces hay un reconocimiento de lo que habíamos visto, un llamado externo, un reconocimiento de tus cualidades para el ministerio.
como para las misiones. Si cae una persona en la iglesia obsesionada con el evangelio en China, o Villa Mercedes, o San Juan, en otro lugar, que habla de lo estratégico que sería poder poner una iglesia bíblica ahí, y las facilidades, qué sé yo, del cambio de gobierno que presenta la posibilidad de abrir una iglesia y de enviar misioneros preparados. Una persona obsesionada, apasionada por eso, posiblemente sea un candidato a ser misionero allá. Bien, posiblemente, no lo es todo, como dijimos. Lo primordial es el carácter, más que todas sus capacidades. Y por último, el plan del ministerio, en cuanto vamos a ver más adelante, en el capítulo 13, no lo vamos a leer, pero ellos fueron encomendados para llevar el evangelio a cierta cantidad de ciudades, Pablo y Bernabé. Había una estrategia y fueron a ciudades, no fueron a aldeas, fueron a lugares habitadas. Hubo una estrategia, entonces la iglesia les dijo, bien, los sostenemos, vayan a tal lugar, tal lugar, tal lugar, prediquen en la sinagoga primero, háblenle a los gentiles, bla, 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 bla. Bien, bueno, los gentiles pasan ya en el viaje. Pero había una estrategia, entonces la iglesia cuando va a enviar un misionero tiene que haber una idea de lo que se está intentando lograr. Por ejemplo, desde Centro Crecer estamos trabajando en Villa Mercedes. ¿Qué queremos lograr? Todos lo sabemos. Formar una iglesia bíblica que plante iglesias bíblicas en Villa Mercedes, empezando con un entrenamiento del Ministerio de 9 Marcas, y eso toda la iglesia lo sabe. Hay una estrategia, un paso a paso a seguir. ¿Bien? Y la encomendación y envío. Eso es, que la iglesia reconoce a este miembro de ellos mismos y lo envía. ¿Qué es el envío? Que lo vas a apoyar en oración y financieramente. Las dos cosas. Y los vemos en el libro de Hechos. Con Pablo vemos que la iglesia le ayudaba para sus gastos y su vida, ¿no? En oración y financieramente. En todo lo que se los puede ayudar. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos el carácter del cristiano, el llamado del cristiano, y el carácter del misionero, el llamado del misionero y el proceso para llegar a ser misionero. Que en este caso prácticamente se aplica para ser pastor también, ¿no? O diácono, inclusive. Bien, ¿cómo aplicamos lo que vimos hoy en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para mañana, lunes, saber qué hacer? ¿En qué cambia lo que acabamos de ver hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Primero, hermanos, si vemos en un hermano de la iglesia cualidades para ser pastor, para ser misionero, para estar en un ministerio de enseñanza, para estar en cualquier cosa, hablemos. Fulanito, lo que dijiste el otro día me impactó mucho. ¿Pensaste en ser consejero, en entrenarte en consejería bíblica? No, no lo había pensado. Yo he tenido charlas así, y hay muchos de ustedes que si escuchan esto, van a decir, sí, el Mickey me dijo algo así una vez. ¿Por qué? Porque estamos en busca de misioneros, en busca de líderes. Uno de los motivos de oración, me dejé la hojita, de nuestro plan de oración, que no sé si lo tengo por acá, es oramos por líderes, queremos más líderes, ¿bien? Y eso incluye a misioneros, incluye a pastores, incluye a líderes de jóvenes, a personas en la alabanza. Necesitamos líderes. Si ves cualidades en un joven, en un adulto, hombre, mujer, hermano, veo esto posiblemente en vos, considéralo, ¿bien? Yo dije en un momento que todos nos preguntamos, ¿estoy siendo llamado a ser misionero? Si soy parte de una iglesia bíblica, ¿estoy siendo llamado a ser misionero? ¿Cómo sé yo si el Señor me llama a ser misionero? En términos generales, no necesariamente a ir. Yo voy a intentar respondértelo con la Biblia. La pregunta es, ¿realmente hay gente llamada a hacerse cargo de las misiones y otro a preocuparse solo por su iglesia local? Jesús respondió esto. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Id. Jesús, ¿estoy siendo yo llamado a ser misionero? Y él responde, id. No hay un cristiano que no sea llamado a las misiones, hermanos. Esa es la realidad. Por eso yo me confundí cuando hice el repaso que les decía el carácter del cristiano y llamado cristiano. Porque todos somos llamados a ser cristianos. Hay una diferencia, que algunos nos quedamos a sostener financieramente, con recursos, con estrategias, en nuestro lugar y otros vamos. Algunos nos quedamos y otros vamos. Pero todos tenemos el llamado a llevar el Evangelio cada día más lejos. Es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. En un ejército no todas las tropas están en combate. Mucha gente está cocinando, arreglando las armas, ofreciendo apoyo logístico, en los servicios de inteligencia, organizando las estrategias, pero todos luchan. ¿Bien? Entonces, hermanos, la respuesta a la pregunta es, sí, estás llamado a ser misionero. No sé si estás llamado a irte a la India. Eso se ve, ¿no? El llamado externo y el llamado interno. Como yo aclaré. Pero estás llamado a preocuparte porque el Evangelio llegue a la India. Que eso no te quepa la menor duda. Es tu responsabilidad y es tu llamado y mi llamado preocuparnos por eso. Pregunta, ¿glorificar a Dios es tu mayor pasión? Que Cristo sea glorificado en la tierra y en toda la tierra, en todas partes del mundo. Controla tu corazón. Haz tus planes, tus proyectos según ese deseo. Tus recursos, tu dinero, tus capacidades intelectuales, tu nacionalidad, qué sé yo, sí, tu nacionalidad, cualquier cosa tuya, juega o gira alrededor de que el Evangelio llegue a otras naciones, a otras provincias. Pensamos en provincias como el Chaco, por ejemplo, Santiago del Estero, lugares en donde no hay iglesias bíblicas, el sur de Argentina, en donde pocas iglesias bíblicas hay. Pensamos en Vietnam, India, China, Corea del Sur, qué sé yo, son muchísimos países. Estamos pensando en términos de alcanzar a las naciones con el Evangelio, y las tribus no alcanzadas, quizá caníbales en el medio del Amazonas. Sé que hay una isla, por ejemplo, que todavía hay tribus aborígenes que no han tenido contacto con la civilización moderna. Estamos pensando en ellos. Es un desafío porque la iglesia de Saldán tiene un año de nacida, por así decirlo, ¿no? Pero estamos llamados a eso. Y nosotros tenemos trabajo misionero ya. Villa Mercedes y San Juan es un trabajo, un compromiso que hemos asumido como iglesia. Estamos usando todos nuestros recursos para ir nosotros a predicar allá o para sostener a quien va a predicar allá. Es un llamado de atención para todos nosotros, hermanos. Oremos por los misioneros y los pastores que viajan y los que se quedan a crear misioneros, ¿no? Como Piper viaja a predicar, pero no se ha ido a Tailandia a vivir. Pero ¿cuántas personas él habrá movido con uno de estos libros? ¿Bien? Debemos esforzarnos financiera e intelectualmente para capacitarnos en la sana doctrina y para ayudar a que se capaciten otros en sana doctrina. Bien. Si no vamos, tenemos que sostener a los que van. Financieramente y con todos los recursos necesarios y obviamente orando. Bien. Como dijimos, la obra es del Señor, no del que va. Comenzamos predicando de donde estamos, hermanos. Si vos decís, creo que yo tendría que ir a predicar a Bolivia, Chile, Uruguay o lo que sea, y no sos capaz de predicarle a tu compañero de trabajo, a tu hijo, tu esposa, si no son creyentes, si no sos capaz de hablar de Cristo, de cómo Él ha impactado tu vida en esta semana con un hermano, yo dudo que el Señor te esté llamando a ir hoy allá, dudo. Quizás sea solamente una idea romántica. Leíste, no sé, alguna biografía de Hudson Taylor o de William Carey, y creíste que sería muy lindo ser algo así como el Rambo de las misiones, ¿no? Pero quizá es una cuestión muy ilusa tuya.
Si no predicas en donde estás, no vas a predicar cuando vayas allá, porque acá es tu zona de confort. Si no sos capaz de hacerlo en donde estás cómodo, mucho menos en donde estés incómodo. Bien, ayudemos con los viajes a las congregaciones. Bien, Villa Mercedes, San Juan son las que tenemos actualmente y oremos por las demás, ¿no? Malvinas, La Rinconada, Cachi y todas las demás que hay. Todas las iglesias, todas las obras misioneras en el mundo, pero las nuestras por el momento son esas. Tenemos que pedirle, hermanos, a Dios la valentía, confiando en su carácter, la determinación y el fervor porque Él sea adorado. Porque hasta que no tengamos eso vamos a ser mediocres en nuestro trabajo misionero. Muy mediocres, muy mediocres. Porque va a ser un esfuerzo motivado por la carne, no por la potencia de su gloria, como decía Pablo. Confiar en su voluntad. Confiemos en que lo que el Señor quiere y las puertas que Él abre siempre son mejores que las que nosotros queremos. Sería genial para nosotros poder enviar gente a la India, pero sabemos que hoy no estamos preparados. Como iglesia local, solos no podemos. Pero quizá el Señor abre puertas el día de mañana. Entendamos y esperemos a su voluntad, sus tiempos, sus puertas y sus líderes. No nos apresuremos a enviar personas sin el carácter y los dones de enseñar a las misiones. No nos apresuremos por gastar dinero y a enviar un cocinero a otro lugar. Cocineros hay en todo el mundo. A una persona entrenada en teología, piadoso, íntegro, no los hay. Esas personas son las que tenemos que esforzarnos por enviar. Usemos la tecnología para llevar el Evangelio a todos lados. Abro paréntesis, muy importante. Jamás un foro, un video de YouTube o lo que sea que hagamos de manera virtual va a reemplazar a la predicación presencial de un cristiano. Jamás. Jamás un heraldo del rey va a ser reemplazado por una carta o por un mensaje de texto, una cadena de WhatsApp o un videito en YouTube o una publicación de Instagram. Jamás. Pero es un recurso muy importante para nosotros. Usemos las redes sociales para llevar el Evangelio cada vez más lejos. Creemos foros, escribamos, compartamos artículos, predicaciones y demás. Bien, no descuidemos nuestro camino crítico, hermanos. Todos tenemos nuestro camino crítico. Si ya sos miembro de una iglesia, te estás preparando, sos parte de un grupo pequeño, te estás preparando en teología, estás creciendo, prepárate para oír o sostener a los que van, pero tenés que conocer más a Dios. Algo a tener en cuenta también es que no siempre el llamado a ir al ministerio, ya sea pastor o misionero, es cuando ya estás listo para hacerlo. Muchas personas se convierten y automáticamente tienen un peso intenso en el corazón, pero si vos los largas son carne de cañón. Ellos están recién empezando su camino crítico. Entonces, hermanos, quizá vos que me escuchas ya tenés un deseo intenso por algo. No quiere decir, si no cumplís con los requisitos del carácter que veíamos, que no estés siendo llamado. Posiblemente el Señor te va a preparar en el camino. No hace falta ser un doctor en teología para ser pastor. Por lo general los que se reciben en teología es porque ya eran pastor. Bien, entonces, ¿qué sí necesitas para el ministerio? Un carácter íntegro. No una preparación absolutamente completa en teología. Bien, pero tener en cuenta eso. No es necesario tener un título para ser un misionero o un pastor, para nada. Y la pregunta es, vimos que en casi todo el texto se hablaba de predicar la palabra, el evangelio, le dieron con piedras hasta prácticamente matarlo, se levanta medio muerto, medio vivo y entra a predicar el evangelio. Pero si hay un amigo escuchándonos, o quizá sos alguien que creías que era cristiano y te diste cuenta que no, que estás muy lejos del carácter que veíamos ahí. Que ese carácter, como yo decía, de las características de una persona, es a todo cristiano, pero es vital para ser un pastor. Vos me decís, yo no sé qué es ese evangelio. Bueno, hablemos de eso. ¿Qué es el evangelio? La Biblia habla
Yo voy a usar el libro de Romanos, pero podría usar Génesis y todos los libros de la Biblia, pero Romanos porque es más claro. Ah, habla de que fuimos creados para adorar a Dios. En Romanos capítulo 1, voy a leer varios textos, pero ya estamos terminando. Romanos capítulo 1 del 18 al 23 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o frenan la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, escuchen, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se volvieron necios y cambiaron, escuchen esto, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos y amigos, todo ser humano fue creado para adorar a Dios y nosotros nos desviamos. Y te lo puedo mostrar. Decime una tribu que no necesariamente haya sido evangelizada o llegada, impactada por ninguna religión occidental u oriental. Por ejemplo, acá en América Latina todos tenían alguna forma de divinidad, porque fuimos creados para adorar a un Dios, ¿bien? Pero nosotros siempre buscamos a dioses a nuestra imagen y semejanza, como lo acabamos de leer. Adoramos la creación y no al creador. Eso es pecado, básicamente. Básicamente somos pecadores. Y hay un problema. Hay un problema con eso, amigo, y es que Dios es santo. O sea, todo aquello que no le dé gloria a Él, para Él no es aceptable. Él es el juez y por ende quedamos alejados de Dios, porque Él exige adoración y nosotros adoramos otras cosas. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 9 al 18, son lecturas extensas, pero quiero dejar en claro qué creemos. Capítulo 3 del 9 al 18 dice lo siguiente: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y escuchen lo que dice la Biblia en cuanto a todo ser humano, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo ser humano está bajo eso. Todo ser humano entra dentro de esa descripción. No hay Dios, no hay un deseo de buscar a Dios y no hay temor de Dios en nuestro corazón, porque somos pecadores y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, separados. Hay una enemistad entre Dios y los pecadores y no hay nada que el pecador pueda hacer, porque el pecador no busca a Dios. Pero gracias a Dios, y lo digo a conciencia, Dios busca a los pecadores. Su Hijo, Jesús, vino a la tierra a morir por los pecados de esos pecadores, para que esa brecha que los dividía se pueda achicar y el pecador sea reconciliado con Dios a través de la sangre de su Hijo. Romanos 3, del 21, un poquito más adelante, el 25, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestada, ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Voy a repetir eso. Es decir, la justicia de Dios, o sea, el pecador es hecho justo por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios,
para todos los que creen, porque no hay distinción. Así como no hay distinción, todos somos pecadores, en Cristo tampoco hay distinción. No me importa si vos sos hombre, mujer, heterosexual, homosexual, ex convicto o un buen ciudadano, argentino o italiano, alemán o lo que sea, no hay distinción en Cristo para el pecador, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, como a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, lo que se te debía hacer a vos por ser pecador, como castigo, porque Dios es santo y Él es juez, Él te va a condenar si no te arrepentís, si no crees en Cristo, te va a condenar a un castigo eterno, que la Biblia lo llama infierno o Hades, ¿bien? Es un estado eterno en donde Dios va a castigar eternamente al pecador. Bueno, ese sufrimiento lo pagó Cristo por quienes creen en Él. Bien, si te arrepentís y crees en Cristo Jesús, vas a ser salvo, vas a ser reconciliado con Dios y obviamente vas a tener vida eterna, por ende no vas al infierno, vas al cielo, no porque el cielo sean calles de oro y mar de cristal, sino porque en el cielo está Dios y como fuiste reconciliado con Dios vas a estar con Él, con su gloria. Bien, entonces amigo, si tenés un peso por tu pecado, si te has dado cuenta que sos un pecador y odias quién sos y qué has hecho, y el disfrute que tuviste en el pecado, y el Señor te ha abierto los ojos. La Biblia, Cristo mismo, y Cristo por medio de mí, porque hablo desde la Biblia, te llama al arrepentimiento y la fe. La fe en que Cristo murió por tus pecados, y el arrepentimiento significa que vas a odiar tu pecado y vas a huir de él. Lo vas a dejar de lado, vas a hacer un giro de 180 grados y vas a empezar a obedecer la voluntad de Dios. Te llamo a eso. Arrepentite de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que Él te va a salvar. Ahora por eso podés, si ves este video, podés hablar al canal. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y cualquiera de nosotros va a poder hablar con vos, no hay ningún problema y para nosotros va a ser una alegría. Oremos para terminar, hermano. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es increíblemente clara, increíblemente filosa, Señor, porque se entierra en nuestro corazón tan profundo, Señor, que nos sorprende la facilidad con la que entra y divide nuestras intenciones, discierne nuestras intenciones, a nuestros malos pensamientos. No, la palabra nos observa, porque eres tú hablando con tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo la usa para trabajar en nosotros. Revela, oh Dios, si en esta iglesia, en Centro Crecer, hay hermanos que tengan que ser enviados a las misiones transculturales o acá mismo en Argentina. Sabemos que necesitamos líderes, más líderes en esta iglesia, más líderes en Villa Mercedes, líderes en San Juan. Necesitamos líderes, necesitamos misioneros. Crea, Señor, hombres y mujeres con un carácter íntegro, con un carácter apasionado, con un fervor porque tu nombre sea glorificado, por quien vos sos, de tal forma, Señor, que el Evangelio llegue a todos lados. Que para nosotros suena imposible hoy por hoy enviar misioneros a otros países, pero para vos nada es imposible. Confiamos en que todo lo que nos pasa, incluyendo esta pandemia, incluyendo la crisis económica y sociopolítica, no sabemos cómo, yo no sé cómo, ayuda para bien, pero confío y sé quién sos vos, y confío que si dijiste que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, aunque yo no sepa cómo, eso ayuda bien a tu iglesia, Padre. Descansamos en tu buena voluntad, sabemos que siempre es mejor que la nuestra, porque vas a hacer todo para que tu nombre sea exaltado,
Y cuando tu nombre es exaltado, si somos apasionados por tu gloria, nosotros somos felices, Señor, porque nuestro mayor deseo se ve cumplido. Así que, Padre, descansamos en tu buena voluntad. Te dejamos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.